Vamos a hacer en este bloque un pequeño análisis sobre lo que está pasando en el mercado cambiario y bueno, ya con una tendencia a la baja del dólar. Estábamos revisando acá datos, ahí con Manuel también, sobre cuánto cerró el dólar ayer, 7.065 si mal no recuerdo. Y el comportamiento está siendo de ese lado. 1900 casi llegó la compra, ¿eh? Sí, la verdad muy considerable. Y lo que siempre se plantea, ¿verdad? Que cuáles son los factores que están incidiendo justamente en este comportamiento, y veíamos también el índice del dólar que tiene relativamente cierta recuperación en esta semana, como cobrando fuerza el dólar con respecto a otras monedas, y bueno, también Paraguay como va en cierta línea con este comportamiento. Sin embargo, se presentan varios desafíos en este último trimestre del año, considerando eso que Manuel ya mencionaba también en el programa anterior, el sábado. Los importadores están en este proceso de estoqueo. Revisamos también eso que mencionamos del forward del dólar. Entonces, ahí también es como que se estaban precautelando de cierta manera a este escenario. ¿Qué va a pasar, Manuel? ¿Qué está pasando? Para entender un poco. Bueno, hablamos ya varias veces, pero sigue la baja del dólar, ¿eh? Bueno, pero ahora hay una definición que a mí me parece que es importante de tenerla en cuenta, ¿verdad? El Banco Central está poniendo el dólar donde está. Esto no es una situación de mercado necesariamente. Entonces, acá hay una decisión del Banco Central de poner el dólar donde hoy está el dólar. Entonces, todas las quejas al Banco Central sí es que quieren quejarse, pone ¿verdad? donde está, evitando que baje más o evitando que suba. Evitando que suba. El Banco Central hizo dos intervenciones muy importantes. La primera intervención que hizo fue cuando el dólar llegó a 7.400. Y ahí metió, creo que en dos oportunidades, metió algo así como 26 millones de dólares. Hizo bajar el dólar. Bajó, empezó a pasar 7.200 y volvió a hacer intervenciones. No recuerdo, no sé si tenés ahí. Estoy viendo los datos. Volvió a hacer intervenciones y hizo bajar el dólar más o menos a 7.000. En este proceso, obviamente también acá hay procesos de mercado que ocurren, ¿verdad? En la primera oportunidad de intervención, esa de 7.400, se tocó el dólar más o menos cuando vinieron los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Junior. Eso fue fines de agosto, más o menos. Los últimos 15 días de agosto, más o menos, fueron los Juegos Panamericanos. Ahí vino gente, trajeron dinero, hubo un movimiento. Después vino también el rally. El rally trajo menos, pero también movió dólares, ¿verdad? En términos globales. Ese volumen también ayudó a bajar. En ese momento le pusieron un techo. El Banco Central le puso un techo y tiró el valor para abajo, ¿verdad? El dólar cae, empieza a subir. Cuando está por pasar 7.200, vuelven a intervenir. El Ministerio de Economía hizo una emisión de bonos, creo que fue el miércoles. Sí, en estos días. 450.000 millones de guaraníes, que no es un dinero muy grande, ¿verdad? ¿Para el Estado o para el mercado? Y bueno, para el mercado no es un dinero muy grande, ni para el Estado tampoco es un dinero muy grande, pero hay una diferencia con lo que ocurría anteriormente con las emisiones. Antes vos metías 450.000 millones de guaraníes de oferta en el mercado y los que compraban eran paraguayos, era gente que tenía tenencia de guaraníes, ¿verdad? La colocación se hizo, si mal no recuerdo, a 9.20 en guaraníes, a 15 años de plazo. Fíjate que
está bajando el bono del Tesoro americano en este momento. El bono del Tesoro americano, no sé, podemos ver a cuánto está, pero está alrededor de 4 más o menos. El bono de 10 años, hay bonos de 15 años también se pueden comparar. Si vos tenés una inflación de 2,7 en Estados Unidos y tenés un bono de 4, a 4, entonces tenés tu tipo de cambio real, tu tasa de interés real es de 1,3%. En Paraguay tenés a 9,2 el guaraní con una perspectiva de inflación a 3,5. ¿Verdad? O sea, tenés una ganancia más o menos de 5,7%. Es mucho mejor negocio venir a invertir a Paraguay para un americano que quedarse allá, para un banco y compañía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Viene dinero de afuera, cambian a guaraníes, y ahí es donde se empieza a impactar el mercado cambiario, ¿verdad? Esto ya ocurrió cuando estaba a 8.000 más o menos el dólar, ya ocurrió este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Banco Central, ¿por qué está interviniendo? Y lo que ellos dicen es que quieren poner la inflación en 3,5. La inflación está por encima de 3,5 hoy. Quieren poner la inflación en 3,5. Y la proyección a cierre de año está por encima del... Claro. Está dentro del rango, pero por encima de lo previsto inicialmente. Claro. Pero normalmente el impacto de la política monetaria es un impacto de 2 años, ¿verdad? Y esto comenzó a principios de este año, ¿verdad? Estamos más o menos 3/4 del año hoy, ¿verdad? Vamos a llegar nos falta todavía ese impacto que ellos dicen tiene que ocurrir todo el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central está diciendo que durante todo el 2026 va a tratar de sostener un tipo de cambio bajo, ¿verdad? Y le ayuda mucho la situación de Brasil. ¿Por qué le ayuda mucho la situación del Brasil? Porque si vos empezás a mirar qué pasó con el real, creo que el real está a 5.36 contra el dólar, si mal no recuerdo, era la cotización de ayer, ¿verdad? Entonces, a 5.36 contra el... Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a fines del año pasado, hace un año más o menos, el real había tenido un pico enorme, 6.30 por ahí llegó. O sea, está un real más bajo de lo que estaba. Esto es más o menos 17% de caída. Si nosotros acompañásemos ese valor, deberíamos estar en 17% de caída sobre valores de alrededor de 8.000 guaraníes. Pero acá hay un problema serio, ¿verdad? En un país chico como Paraguay, con una oferta exportable grande, vos le estás jodiendo a los productores, ¿verdad? Le estás jodiendo. No estoy hablando tanto de los productores agrícolas y compañías, sino estoy hablando de los productores de productos no agropecuarios en general. A los productores de productos agropecuarios también le estás jorobando, ¿verdad? Pero a los que exportan. A los que exportan. Sobre todo, estás afectando algunos valores por la cantidad de guaraníes que le entra a una persona que importa, por decirte un tema, jabones, ¿verdad? Que hay exportaciones incipientes, pequeñas, de industrias paraguayas que están haciendo ese tipo de cosas, le está jorobando la vida con esto, ¿verdad? Le ayuda mucho para mantener esta política del Banco Central, que dice que la va a llevar hasta el 2027, porque tiene coherencia esta política, obviamente, con ese interés de llegar a 3,5, ¿verdad? Pero con una situación muy forzada, ¿verdad? Y que va a afectar a grupos productores. Entonces, el Banco Central, por lo visto,
se cree esta su película de que la economía está creciendo descabelladamente, ¿verdad? Y que las cosas están... Yo sinceramente creo que hay que tener en cuenta que la economía está creciendo porque demandas que ya existían en muchos casos están retornando al Paraguay. Antes se compraba de contrabando, ahora entran esos productos. Y se compra a nivel interno. Y se compra a nivel interno. Los argentinos antes Paraguay le era caro, ahora Paraguay les es barato, entonces están comprando. Pero todo esto no es una política de largo plazo, no es una cuestión de producción interna local, no es una cuestión que vaya a generar. Por ejemplo, la ganadería va a caer el año pasado, no hay hacienda gorda. El año que viene. El año que viene, perdón. La ganadería va a caer, no hay hacienda gorda. Entonces, la faena de los frigoríficos ya está bajando, porque no encuentran ganado. No encuentran ganado porque los precios estuvieron tan bajos y hubieron tantos problemas climáticos anteriormente que la gente, para cubrir su compromiso, tuvo que salir a vender más de lo que tenía que vender. La agricultura creo que se va a recuperar el año que viene. El sector industrial en Paraguay está muy atado a lo que es el sector agropecuario. Gran parte de la producción es una producción agropecuaria. Entonces, nosotros podemos tener un buen crecimiento. El sector de la construcción con restricciones en el Estado también, Manuel. Sector de la construcción con restricciones en el Estado. Porque el año que viene la meta de déficit fiscal es menor que la de este año. Claro, y vos no es que tenés una demanda asegurada de la gente que va a salir a comprar casas porque tiene crédito de larguísimo plazo. Eso hay, pero no hay mucho, ¿verdad? No es fácil de obtener, no es... Entonces, nosotros no... Tenemos que tener una política, me parece a mí, de comercio exterior que también genere de alguna manera alguna perspectiva clave para la gente que exporta. Paraguay es un país que siempre va a vivir de esto. Cuando nosotros decimos producimos alimentos para 80 millones de personas, en realidad lo que decimos es tenemos una oferta exportable muy grande en el tema alimenticio, ¿verdad? Ahora, cuando empiecen a salir estos productos grandes, yo creo que un tema interesante, estas inversiones grandes, como ser, por ejemplo, celulosa, que se habló en un momento dado pero quedó todo también ahí a la expectativa de qué es lo que ocurra a nivel internacional, ¿verdad? Pero se plantaron los árboles y hay árboles y uno ve que hay árboles. Paraguay va a empezar a exportar madera, ¿verdad? Y creo que ese tipo de cosas ya cambian un poco las cosas, pero todavía es un negocio incipiente, todavía no es un negocio gigantesco. Entonces, a mí me parece un poco agresiva, tal vez demasiado agresiva, una política de control cambiario como la que está sacando ahora el Banco Central y que la va a hacer durar durante todo el 2026, ¿verdad? Me parece que puede ser peligroso. ¿En qué sentido, Manuel? Y en estos sentidos, el exportador va a recibir poco dinero. Puede afectar, digamos, a sectores productivos que al final colaboran con el Producto Interno Bruto. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? No, pero ¿qué es lo que pasa acá, Roberto? Si vos querés crecer en tu sector industrial, el mercado paraguayo es pequeño. Tenés que exportar. Entonces, para tener una fábrica que tenga economía de escala, ¿qué quiere decir economía de escala? Que economía de escala significa que es lo suficientemente grande como para que tu costo unitario sea más bajo, ¿verdad? Entonces vos diluís costos en una producción grande. En Paraguay esa fábrica es chica, entonces tu costo es elevado. Entonces nos beneficia a nosotros como consumidores porque tenemos un producto más barato, pero también le beneficia al país porque el país empieza a exportar, genera una fábrica más grande y esa fábrica más grande contrata gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros tenemos que apuntar
con un tipo de cambio que yo creo que este tipo de cambio que está hablando el Banco Central hoy está fuera de mercado. Este no es el cambio de equilibrio de mercado. El cambio de equilibrio del mercado tendría que estar más alta. Y si vos mirá lo que hicieron las empresas que fijaron el tipo de cambio forward, es decir, que fijaron el tipo de cambio para diciembre, están hablando de un tipo de cambio de 7.500, 7.550. Y el Banco Central está haciendo esto, ¿verdad? Le invitamos a la gente del Banco Central para que venga a hablar y discutir con nosotros y no quisieron venir. No sé si es porque duermen los sábados de mañana o es feriado largo, no sé. O porque no quieren nomás hablar del tema, ¿verdad? Solicitamos una persona puntual que es... al economista jefe le llamamos, ¿verdad? Y nos iban a trasladar con un director, pero bueno, nosotros queríamos hablar un poco de un tema más amplio, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer la segunda. Estoy chequeando los 1000 números de pedido y ahí estaba viendo. Bueno, de acuerdo con datos del BCP, hasta el cierre de lo que se tiene en intervenciones, que sería 19 de septiembre, porque hacen un corto con rezago, hubo una intervención en lo que va del año de 660 millones de dólares. No me importaría saber todo el año. Las dos últimas nomás. Bueno, las dos últimas marca 4,7 en el 15 de septiembre. Después uno muy agresivo fue, perdón porque te medio visca ahí, ¿verdad? 28 de agosto con 8 millones de dólares. 9 millones el 21 de agosto y bueno, 4 el 20 y esas son las intervenciones más agresivas. Solo sector financiero. Bueno, te estoy diciendo, esa de 4,7 en un momento que la gente está con una duda tremenda, ¿verdad? Te entran dólares porque sale economía también y hace su emisión y viene gente a comprar porque le es razonable el precio al cual puede salir. En esos momentos que entra dólares, vos metés 5 millones de dólares y la gente no sabe hacia dónde se va a ir esto, ¿verdad? Porque esa sensación de incertidumbre, por lo menos ahora está muy claro que los tipos van a pisar el dólar, ¿verdad? Van a pisar el dólar. Que estemos o no estemos de acuerdo ya es otra historia, ¿verdad? Pero están demostrando en la práctica que van a pisar el dólar. Un dólar que tenía que haber estado bastante más alto hoy, si era por la situación de mercado. Esto que la gente empieza a comprar para fin de año y compañía está sumamente bajo y sumamente pisado, fuera de precio de equilibrio, a mi manera de ver.